Si te metes a Facebook hoy, lo más seguro es que lo último que pienses sea en jugar. Tu muro es un campo de batalla de debates políticos, fotos de gente que viaja, anuncios por todos lados y memes, muchísimos memes. Pero hubo un tiempo, y no hace tanto, en que Facebook era el centro de un universo de juegos. Juegos simples, adictivos y, sobre todo, para jugar con tus amigos. Fue una época dorada donde monstruos como Farmville o Pet Society dominaban nuestras vidas, y entre todos ellos había una joyita, un juego de acción caótico y brillante que nos convirtió a todos en compañeros de mazmorra, Dungeon Rampage. Fue una época en la que tu muro era un llamado a la aventura, un portal a mazmorras llenas de monstruos donde te juntabas con tus panas para una última partida antes de irte a dormir. Dungeon Rampage fue un fenómeno. Entonces, ¿qué carajos pasó? ¿Cómo es que uno de los juegos más grandes de la plataforma se esfumó, dejando solo un mensaje de error y el recuerdo de millones de jugadores? La respuesta es una historia de traición. Dungeon Rampage llegó en 2011 de la mano de Rebel Entertainment, y aunque no inventaron nada nuevo, perfeccionaron la fórmula para las redes sociales. Era un juego de acción, un MM o like, para reventar monstruos en mazmorras con una estética cartoon que te entraba por los ojos. La fórmula era una joyita, simple pero adictiva. Entrabas a una mazmorra, solo o con hasta 3 amigos de Facebook, y desatabas el caos. Reventabas hordas de enemigos, destruías todo el escenario, recogías monedas y buscabas ese cofre legendario que te iba a cambiar la vida. El sistema de progresión era para engancharte. Empezabas con el Berserker, pero al toque podías desbloquear a otros héroes, el Ranger, el Hechicero, el Samurái, cada uno con sus propias habilidades que te obligaban a pensar la estrategia con tus amigos. Las partidas eran cortas, de 10 a 15 minutos, perfectas para un descanso del trabajo o como un ritual antes de dormir con tu escuadrón. Pero la verdadera magia estaba en cómo se integraba con Facebook. Tu lista de amigos era tu lista de compañeros de armas. Las notificaciones no eran spam, eran invitaciones para ir a la guerra. Y tu muro se convirtió en un tablón para presumir que habías matado a un jefe o encontrado un arma épica. Esto hizo que el juego explotara. Entre 2012 y 2014, millones de personas se conectaban a diario. Se crearon grupos de Facebook y foros donde la gente compartía estrategias, armaba equipos y simplemente celebraba lo bueno que era el juego. Era más que un juego, era una comunidad. Pero como en toda gran historia, el paraíso no podía durar. Las primeras grietas aparecieron, no por una catástrofe, sino por una serie de problemas que poco a poco empezaron a joder la experiencia. El primer villano de esta historia fue, irónicamente, parte de su propia gente, los hackers. La economía del juego era simple, monedas que ganabas jugando y gemas, la moneda premium que comprabas con dinero real. Y claro, no tardó en llenarse la web de generadores falsos y hacks que te prometían gemas infinitas. Esto fue devastador. La progresión, que era el corazón del juego, perdió todo el sentido. ¿Para qué matarte semanas tratando de conseguir una armadura si otro la conseguía con un clic? Los jugadores honestos se frustraron y los ingresos de Rebel Entertainment se fueron en picada. Con los ingresos mermados y atacados por todos lados, la capacidad del estudio para mantener el juego se vino abajo. Después de 2014, el contenido nuevo simplemente se detuvo. No más héroes, no más mazmorras, no más eventos. El juego se sentía estancado, repetitivo. Los servidores se volvieron inestables, los bugs se acumulaban y la sensación era la de un barco abandonado. Dungeon Rampage estaba herido, pero el golpe final todavía no había llegado y venía de la misma plataforma que lo vio nacer. Y aquí es donde la historia se pone trágica. La traición de Facebook no fue un plan malvado contra Dungeon Rampage, fue algo mucho más frío, un cambio de estrategia. A mediados de la década de 2010, Facebook quería dejar de ser una plataforma de jueguitos para convertirse en el gordo capitalista de la publicidad móvil y el video. El primer clavo en el ataúd fue el cambio en su algoritmo. Facebook empezó a castigar lo que consideraba spam de juegos. ¿Te acuerdas de todas esas invitaciones y logros que hacían virales a los juegos? De un día para otro desaparecieron. La principal herramienta para que juegos como Dungeon Rampage crecieran fue cortada de raíz. El mensaje era claro, los juegos ya no eran bienvenidos en el feed. El segundo golpe, el mortal, fue tecnológico. Toda esa era de juegos se construyó sobre Adobe Flash.
Pero Flash tenía fallos de seguridad, consumía demasiados recursos y, lo más importante, no funcionaba en celulares, que era el nuevo campo de batalla. Gigantes como Apple y Google le declararon la guerra y Facebook, obviamente, se unió a ellos. En 2017, Adobe anunció que Flash moría a finales de 2020. Para los juegos de Facebook, esto fue una sentencia de muerte. Migrar un juego tan complejo como Dungeon Rampage a una nueva tecnología habría costado una millonada, dinero que Rebel Entertainment, con sus ingresos ya destrozados por los hackers, simplemente no tenía. Facebook, en su afán por evolucionar, le dio la espalda a todo el ecosistema que había creado. Se sintió como una traición. La compañía construyó un paraíso para los juegos sociales y luego, sin más, decidió quemarlo todo. Atrapado entre jugadores frustrados, la falta de actualizaciones y una plataforma que lo había abandonado, el final era inevitable. El anuncio llegó en su página de Facebook. El 13 de febrero de 2017, los servidores se apagarían para siempre, sin reembolsos, sin versión descargable, sin nada, simplemente el fin. La reacción de la comunidad fue un luto digital. Miles de mensajes nostálgicos, jugadores de todo el mundo compartiendo fotos de sus héroes, recordando batallas épicas y lamentando la pérdida de un espacio que había sido importante en sus vidas. Para muchos, como un joven llamado Angelos Mako, el juego fue un refugio mientras sus padres se divorciaban. El cierre no fue solo perder un juego, fue perder una fuente de consuelo. Se crearon peticiones para salvarlo, pero no sirvieron de nada. Rebel Entertainment había desaparecido y a Facebook ya no le importaba. Ese día, el 13 de febrero, los que intentaron entrar se encontraron con un error. La música se detuvo, las mazmorras quedaron vacías. El juego, oficialmente, había muerto. Por años, el legado de Dungeon Rampage fue el de un fantasma digital. Su historia se convirtió en una lección sobre los peligros de construir tu imperio en terreno alquilado. Vive en videos de YouTube y en la memoria de una generación. Oficialmente, el juego sigue muerto. No lo vas a encontrar en ninguna tienda. Sin embargo, la historia dio un giro de guión totalmente inesperado en 2024. Aquel joven jugador, Angelos Mako, que tenía solo 10 años cuando el juego cerró, nunca se rindió. Después de años, logró contactar a los antiguos desarrolladores y de una forma casi milagrosa, consiguió la licencia oficial para revivir el juego. El mayor problema era que el código fuente original se había perdido. Pero el destino es así. Un ex ingeniero encontró una copia olvidada en una laptop vieja. Con ese tesoro en sus manos, Mako y un estudio profesional llamado Game Breaking Studios se pusieron a trabajar. Y así, contra todo pronóstico, se anunció el regreso de Dungeon Rampage. Está planeado para salir en Steam, renovado, sin las microtransacciones agresivas del pasado y con el apoyo de una comunidad que nunca lo olvidó. La historia de Dungeon Rampage es un relato con varios villanos, hackers que rompieron el juego, un desarrollador que no pudo seguirle el paso, y una plataforma, Facebook, que cambió sus prioridades y abandonó a su suerte a quienes la hicieron grande. Fue una tormenta perfecta que condenó a uno de los juegos más queridos de su época, pero su resurrección es la prueba del poder de la nostalgia y de la dedicación de un fan. Su caída representa el fin de una era, pero su regreso simboliza una esperanza, donde las comunidades pueden rescatar sus propios legados. La traición de Facebook fue real, pero al final, el amor de los jugadores podría ser la fuerza que le dé a Dungeon Rampage la segunda vida que siempre mereció. Pero bueno, este fue el video de hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el juego de Facebook que más te dolió perder? ¿Eras de Pet Society, Social Empires o algún otro? Quiero leer esas historias. Muchas gracias a todos por ver hasta acá y adiós.